hemos estado compartiendo y les traigo una noticia de que el sábado, marzo 26, estamos preparando una clase en Zoom dirigida a lo que es clases de ciudadanía bíblica o ciudadano bíblico. Es el sábado, marzo 26, a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, 3 de la tarde, hora de Colombia, 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Yo les voy a enviar, pero apúntenlo por favor, inviten a otras personas, lo vamos a hacer a través de Zoom y va a estar buenísimo, porque las clases tienen los subtítulos en español, como la que ven, no sé si lo logran ver en la pantalla, se los voy a engrandecer, pero en la pantalla tienen ustedes la clase de donde está el orador y los subtítulos en español. Entonces, así van a ser las clases. Ahora sí, tal vez lo ven. Ok. Sí lo logran ver, ¿verdad? Entonces, las clases van a ser algo como esto, donde está el orador hablando en español y pueden leer los subtítulos, porque están buenísimas las clases. Y Héctor, vamos a hacer un experimento. Quisiera, si tú pudieras estar en ese entonces, sería buenísimo. Quisiera que hiciéramos el experimento de si esta clase así logra escuchar bien, no tendría yo entonces que darle la traducción, sino que ustedes puedan leer los subtítulos abajo. Y Jamie, todos están invitados para ese sábado. Sería precioso si pueden estar. Me gustaría escuchar de ustedes. A mí me gusta mucho porque tiene las fotos, los oradores. Lo que ven atrás eso está en un museo nacional de los Estados Unidos, museo privado. Estos historiadores han recaudado todos estos objetos desde hace muchos años. Tienen historial allí en ese museo. Bien, entonces es marzo 26 y les voy a enviar el anuncio a través de la red, ¿de acuerdo? Jamie, ¿qué te parece la idea? A mí me parece excelente. Ya, muy bien, gracias. Y también, Jamie, después de la clase, me gustaría escuchar cómo vas con tus nenas en la clase de evangelismo, ¿ok? O me mandas un texto si quieres. Bien, pero continuando entonces con esta clase, por ahorita lo vamos a tener como de media hora en este tema. Luego lo abrimos a preguntas y respuestas o comentarios, porque una de las cosas que yo estoy buscando es de que no solo recibamos información, sino que llegue a ser conocimiento, llegue a ser sabiduría o entendimiento y sabiduría. Es decir, debemos aplicar esta situación, esos temas, perdón. Vamos a regresar de nuevo a lo que es la visión de la red. Es uniendo ideas y recursos para transformar naciones con el poder de Dios. Eso me recuerda, por favor, Héctor y Ana María o Manolo, que tenemos pendiente una clase de cómo hacer dulce que se puede distribuir a los contactos de la red y lograr buscar la forma de que más personas busquen o generen ingresos. Y pienso que hacer dulce es una de las posibilidades que la gente puede buscar. ¿De acuerdo? Héctor y Manolo, hagan seguimiento en eso entre ustedes, por favor. Bien. Entonces, uniendo ideas y recursos para transformar naciones con el poder de Dios. Y en esta ocasión estamos hablando de lo que es un ciudadano bíblico. Anteriormente hablamos de la importancia de que el mandato de Jesús es discipular a la gente. Discipular. El discipulado requiere intencionalidad, requiere
disciplina. Ahora, quisiera que leamos de nuevo la definición de política, porque mucha gente piensa que cuando hablamos de ciudadanía bíblica o de estos temas, es relacionado con política y dicen, no, 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 yo no quiero nada ver con la política, pero veamos la definición de nuevo para estar en el mismo canal. Política es el arte o la ciencia del gobierno. Es el arte o la ciencia relacionada con guiar e influir en la política gubernamental. Observen que es el arte o la ciencia relacionada con guiar e influir en el gobierno. Sí, entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer como creyentes es aprender a votar. Y tenemos la tendencia de que en Latinoamérica decimos, todos los políticos son corruptos y comenzamos a echarle tierra al gobierno, pero eso no debe ser nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista debe ser, ok, ¿qué clase de gobernadores queremos? Y enterarnos de quién está postulado para alcaldía, para presidente, al distrito, etcétera, de acuerdo a tu nación. Entonces busca principios que van con tu fe, con tus creencias en Dios, con tus creencias bíblicas, y por ellos vota. Es común en estos días que algunos partidos políticos están a favor del aborto, por ejemplo. ¿Saben qué es el aborto? Sí, el aborto es matar un bebé. Entonces, algunos políticos están a favor de eso, pero otros dicen, no, 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 el asesinar a un bebé o un aborto, eso es homicidio, es asesinato. No debe ser legalizado. Entonces hay un debate en eso y a menos de que nosotros nos enteremos de los principios de la persona que está postulada a gobernante, si no nos enteramos de ello, no vamos a saber ni por quién estamos votando. Bien, pero lo mínimo entonces que podemos hacer como ciudadanos bíblicos es votar. Porque es el arte, en la política es el arte o la ciencia. Es decir, debes invertirle tiempo. Y ¿sabes qué? No todos nacimos para ser políticos. O ser la política, pues. No todos. Algunos de nosotros nos iríamos a dormir, creo yo. Entre tanto debate que hay, en otros les tiramos papas o piedras de enojados que nos ponemos con las leyes, pero hay personas que sí tienen esa capacidad. Entonces, cuando alguien te diga, no, es que yo no me quiero meter en la política, pregúntale primero que nada, ¿cuál es la definición de política? ¿Qué crees tú que significa política? Y aquí te lo estoy poniendo en la pantalla. También es asuntos políticos o negocios, fíjate, especialmente competencia entre grupos de interés o individuos que compiten por el poder y el liderazgo, como en un gobierno. Asuntos políticos o negocios, especialmente competencia entre grupos de interés o individuos que compiten con el poder y el liderazgo, como en un gobierno. Lo otro es la vida política, especialmente como actividad principal o profesión. ¿Ya? Vamos a leer el último. Relaciones o conductas en un área particular de experiencia, especialmente visto o tratado desde un punto de vista político. Veamos la iglesia. La iglesia piensa que no debe, unos segundos, Antonio, thank you. La iglesia a veces piensa que no tiene nada que ver con el gobierno, pero la realidad es de que sí. ¿Sabes por qué? Porque en el gobierno hay gente, en la iglesia hay gente. ¿Y quién fue creado primero? ¿El gobierno, la iglesia o el individuo? El individuo lo fue. Adelante, Antonio. Adelante, Antonio. Sí, una pregunta, porque sí estoy escuchando acerca de lo que tiene que ver con la definición de política. Una de varias, ¿verdad? Dale. La pregunta es, ¿por qué
existirán, o sea, tanto casos de corrupción, o la pregunta un poco más así, como, ¿por qué será que se corroe en sí el asunto político? Ex- Porque si, bueno, comenzamos a mencionar eh, líderes de las diferentes naciones, por ejemplo, las que están cerca a nosotros, nos damos cuenta que están involucrados en bastantes casos de corrupción. O sea, eh, Sí, eh, uno de los asuntos, nuestro país, o sea, ha sido terriblemente afectado y fue sucumbido pues a la miseria y a la, digamos, a una pobreza terrible. sí, Porque todos los líderes que han existido en cuanto a política, todos han caído en el mismo punto ok, de corrupción. Por muy bien. ejemplo, le cuento un caso de la ciudad principal a donde estoy sirviendo el ministerio. Hay 12 kilómetros, Ajá, pero 12 kilómetros de terracería, pero en el informe, o sea, de los de estructuras y todo, ya aparece pavimentado estos 12 kilómetros. Y yo me tardo de aquí hacia la ciudad principal, que es hacia abajo, 30, 35 minutos, porque la calle está completamente destruida. Entonces, alguien hizo a eso se llama una malversación de fondos, incluso reportar que ya está pavimentado, y no tiene, o sea, el proyecto en sí, o sea, eh, eh, pues está o sea, en otras palabras, pues reportaron algo que no hicieron, así de claro. sí, Entonces, la pregunta sería, ¿cómo contribuir nosotros como iglesia? Porque el punto es que cuando llega gente al gobierno, o sea, como que se contaminan, les absorbe eso. Porque aquí sí, hay bastantes casos de líderes. Ok, no quiero cortarle más, ok, sí, aunque usted sí. me quería tener en la reunión, entonces aquí estoy. No, está bien, no hay ningún problema. Y gracias por la pregunta. Y es una pregunta legítima. Es una pregunta, pienso yo, que muchos de nosotros la tenemos y otros no las podemos decir o no las podemos expresar. Pero todo, si recuerdas desde el principio, hablamos de que esto es de regresar a nosotros. ¿Qué se espera de mí como ciudadano bíblico? Una de las razones por las cuales hay tanta perversidad y perdición a ese nivel es porque las personas han llegado a ser corruptas, porque no trataron con su ser en Cristo antes de llegar ahí, ¿sí? Fueron movidos por el dinero, fueron movidos por el interés personal, o tal vez al principio fueron movidos por el deseo de ver su nación cambiada, pero a medida que fueron creciendo, fueron entonces, comenzaron a ser afectados por las tentaciones. Ok, ¿qué debemos hacer como iglesia entonces? Uno, recordarnos de nuestros principios bíblicos, de cómo Dios nos ha creado, en quién cae la responsabilidad del gobierno. ¿Es el gobierno primero o es el pueblo primero? Primero es el pueblo. Pero si el pueblo no conoce sus derechos, no conoce sus responsabilidades primero, no conoce su misión, la misión que Dios le ha dado, entonces el pueblo no va a saber a quién gobernar o por quién pedir o por quién votar. Si revisamos las lecciones anteriores, podemos recordar de que estas clases están dirigidas a reconocer nosotros, quiénes somos nosotros como hijos de Dios, qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bien, dos cosas que puede comenzar a hacer la iglesia. Uno, con el líder. El líder debe comenzar a revisar estas lecciones, a comparar su Biblia, a comenzar a orar. Ok, Señor, ¿qué tan responsable soy yo como ciudadano?
Recuerden, la iglesia está llamada a influenciar las otras esferas. El gobierno es el último en nuestras enseñanzas, es el último que se estudia, porque debería ser, el trabajo del gobierno debería ser mínimo comparado con el trabajo de la familia. Entonces, la política tiene una connotación negativa y tiene mucha perversión también, algunos de ellos. Yo conozco algunos políticos que son decentes, que son honestos, que son hombres de familia, que son hombres de Dios, que son hombres entregados al reino de Dios y que velan por el gobierno, que ellos defienden nuestra constitución a nivel gubernamental, ellos defienden nuestros derechos. Me parece que Héctor está involucrado en política, no estoy seguro, pero... sí, afirmativo. Ok, hace 20 años. Hace 20 años. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo, Antonio, de cómo nosotros como creyentes podemos trabajar, primero en lo individual, después en el hogar, después en la iglesia, si es que somos líderes de iglesia. Este tipo de clases deberían ser exhibidas a nivel de iglesias. Porque observa, ya lo leímos antes, pero lo voy a revisar. Génesis 1, 26 al 28, Dios nos da el propósito definido en la vida para todo ser humano, y es cuidar de la tierra. Y cuando dice cuidar de la tierra, atenderla, está hablando de todas las esferas de influencia. En sí, no es solo de la jardinería, no es solo de la escuela, es la educación, la familia, la iglesia, el gobierno, el arte, las ciencias. Todo eso comprende. Entonces, Antonio, nosotros como líderes de iglesia tenemos una gran responsabilidad, y esa es conocer primero nuestro llamado que Dios nos ha dado y luego compartirlo. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Todo eso para decir que el gobierno tiene una connotación negativa por todos los ejemplos negativos que vemos, porque desdichadamente la prensa y los chismes le dan más énfasis a los errores que cometemos que a las buenas obras que hacemos. Porque incluso prueba esto. Tú como pastor, tú como líder de un grupo, haces 100 cosas buenas, cometes un error, ya se sabe en todo el vecindario y eres lo peor que existe en el mundo. No hay diferencia entre la prensa regular y la prensa de la iglesia. Es la naturaleza del diablo, si lo puedo decir de esa forma, que pervierte todo lo que Dios ha querido hacer. Y desde el principio, Dios creó al hombre para ser fructífero, para tener una buena vida, cuidar del medio ambiente, cuidar de los demás, multiplicarnos y tener una vida integral. Bien, entonces es parte de esta clase que estamos aprendiendo. ¿Ya? La política, entonces, incluso mira una de las definiciones. Actividades políticas caracterizadas por prácticas ingeniosas y a menudo deshonestas. Pero ¿por qué la gente se enfoca más en lo deshonesto que en lo ingenioso? Desdichadamente el diablo tergiversa todo lo que pasa a nuestro alrededor y pone mayor énfasis en lo negativo y en lo de destrucción, porque el pueblo, yo como creyente, no conozco mis derechos, no conozco mis responsabilidades. ¿Cuántas veces yo he ido en las iglesias, he visitado iglesias hispanas y ¿sabes qué he visto? Que tiramos la basura en la calle. Y de acuerdo a las leyes locales, tirar basura en la calle es penalizado. Tienes una multa. Pero como nadie me mira, lo tiro. No sé si lo han visto ustedes, yo lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia hacemos eso, ¿cuánto más alguien que no va a la iglesia? Los niños tenemos que reenseñarles. No, recoja la basura, póngala en el bote.
tenemos que ayudarles a los niños a que también ellos conozcan estos derechos, a que tengan moral, valores. Eso es algo precioso que hay que enseñarles. Enseñarles a ser ingeniosos, inteligentes, creativos, para que así cuando venga alguien los tiente con algo deshonesto, ellos conozcan el bien y desechen el mal. Espero que esto les ayude. ¿Ya? Muy bien. Lo que está sucediendo entonces, otra cosa que sucede es que en la política existe lo que se llama la izquierda. La izquierda, o sea, está a la derecha, el centro y la izquierda a nivel de política. Y los izquierdistas lo que más buscan es crear caos. Hay un lado que quiere crear caos y otro que quiere traer desorden. Perdón, hay un lado que quiere crear caos y otro que quiere traer el orden. Pero tenemos que aprender cuál es la definición de uno y el otro. La buena noticia es de que hay una generación entre los 8 a los 18 años, escuchen bien, hay una generación entre los 8 a los 18 años que están creciendo en la confusión de qué género son y de que si existe Dios o no existe. Imagínate eso. Desde los 8 a los 18 han estado siendo indoctrinados en que pueden elegir el sexo que quieran, de que ya no hay, de que la Biblia no tiene sentido. Pero ahora nosotros como creyentes, si no hemos leído ni siquiera Génesis 1:26, vamos a decir, sí, es cierto, tú puedes decir de qué sexo eres cuando Dios dice, no, varón y hembra los creó Dios. La gente confundida intenta crear más confusión y más caos. Pero nosotros como cristianos, desdichadamente, a veces seguimos un mundo secular o un mundo que no quiere nada que ver con Dios y agarramos cualquier cosmovisión y cualquier idea que se nos venga. El ejemplo que nos dio Antonio de este tramo de carretera que en la municipalidad se registra como que sí está pavimentado, pero en la actualidad no lo está. ¿Qué pasó con los fondos? Alguien se lo llevó. Alguien usó la ingenuidad o ser ingenioso para ponerlo en deshonestidad. Supo cómo someter los documentos, me imagino yo que piden fotos, qué sé yo. Pero usó esa creatividad y la compuso en deshonestidad. Y eso no es de creyentes, no debe ser de nosotros. Pero ahora, más que nunca, nosotros en la historia tenemos que estar en un punto de disponibilidad para reparar, para enmendar a aquellas personas que necesiten una respuesta. No sé si les han tocado a ustedes personas hombres que se han inyectado aceite, creo, aquí en los pechos para que se les abulten y verse como mujeres, y otros que se operan la garganta para sonar como que son mujeres siendo hombres. Y mujeres que se rasuran, que se quitan los pechos para lucir como hombres. Es decir, es una gran confusión, muchachos. Y la iglesia tenemos que estar preparados. Debemos estar preparados para atender a este tipo de personas. ¿Qué va a pasar mañana cuando venga a Antonio una niña de 12 años diciendo que le gustan las mujeres? Oh, eso no es de Dios, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera demonio, o educarla. A Jamie, a Héctor, aquí a Antonio, a Manolo y a Ana María, a mí. ¿Qué va a pasar cuando un homosexual venga a decirme que se quiere casar con otro varón? ¿Lo voy a casar? ¿Lo voy a reprender o lo voy a educar? Pero para educarlo,
tengo que tener un argumento que le ayude a él a entregar su vida a Cristo. No solo reprenderlo y echarle fuera el demonio. Eso es fácil hasta cierto punto. Lo precioso es que Dios no nos mandó, observa, ahorita lo estoy viendo, en la gran comisión que le llamamos, Mateo 18, Jesús nos dijo, vayan y reprendan a todo el mundo. Vayan y acomoden a todo el mundo a como ustedes se visten, a como ustedes hablan. No, dijo, vayan a ser discípulos, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. ¿Y qué nos enseñó? Nos enseñó a tener una respuesta desde la perspectiva del reino a todo que nos pregunten. Eso es. Tenemos que entender la cosmovisión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cómo ve Dios el mundo? ¿Cómo ve Dios las relaciones personales? Nuestras escuelas, no sé si ustedes saben, la iglesia no ha hecho un buen trabajo y lo voy a leer acá y lo voy a poner en grande. Recuerden, cuando hablamos de la iglesia,